Ya, ok. A ver, entonces estábamos aquí, ¿no? Entonces le comentaba, pues, que el autor de estas vías, el que escribe, primero que escribe estas 5 vías para la existencia de Dios, para comprender la existencia de Dios, es Santo Tomás de Aquino, un teólogo y filósofo muy importante, eh, no solamente en su época, sino incluso hasta hoy. Hasta hoy se siguen estudiando en teología sus textos y son muy, muy importantes, son fundamentales en los estudios teológicos, incluso también en la historia de la filosofía, ¿ya? Es un gran filósofo también. Entonces, dice aquí, en esta oportunidad vamos a estudiar 3, ¿ya? Vamos a estudiar 3 de las 5 vías, ¿no? Porque las que son un poco más sencillas, ¿ya? Las vamos a poder repasar. La del motor inmóvil, así se llaman, ¿ya? El motor inmóvil, la causa primera y la del ser necesario. Son las 3 vías que vamos a revisar ahora. El motor inmóvil, la causa primera y el ser necesario. Las otras 2, como les digo, no las vamos a revisar. Dichas vías siguen la siguiente lógica, ¿ok? Vamos a tratar de comprender un poquito primero la estructura que siguen cada una de estas vías, ya estos caminos, para poder comprenderlos mejor. A ver, primero dice observar un hecho objetivo. Entonces, Santo Tomás lo que hace para elaborar estas vías, primero observa un hecho objetivo. Hablábamos, chicos, que estos caminos para llegar a comprender a Dios, podemos partir, usando nuestra razón, de observar lo que nos rodea. Entonces, Santo Tomás empieza primero por observar un hecho objetivo. Segundo, aplicar el principio de causalidad. Todo efecto es por una causa. ¿Qué es el principio de causalidad que está aquí diciendo y que aplica Santo Tomás? Lo que dice acá, que todo efecto se da por una causa. Es decir, chicos, en el mundo que nos rodea, en todo lo que vemos, estamos rodeados de efectos que pasan, ¿no? Por ejemplo, ahorita o lo que sea, tú prendes un fósforo, pasas el palito de fósforo por la caja, raspas y se prende la llama, ¿no? Es un efecto. ¿Qué efecto tenemos ahí? Un fósforo prendido, hay fuego. ¿Y cuál es la causa de este fenómeno, de esto que ha sucedido? Que has raspado, ¿ya? La fricción que ha habido entre el fósforo y la caja, en la parte que tiene como una especie de lija, ¿no? Entonces, la fricción ha producido esta llama de fuego. Entonces, es un efecto, ¿ya? Un efecto ocasionado por una causa que es la fricción de estos dos objetos. Así, chicos, como este ejemplo, hay otros más. Hay otros más. A ver, tu teléfono se apaga, tu celular se apaga, se queda sin batería y se apaga. Que se apague es un efecto, ¿ya? Se apagó. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Que ya no tiene corriente en la batería, ya no hay carga. Entonces, todos, chicos, todo lo que nos rodea, estamos rodeados, todo lo que existe son efectos producidos por causas, ¿ok? Entonces, lo que Santo Tomás va a aplicar en sus vías, ya va a aplicar el principio de causalidad. Todo efecto es producido por una causa, o sea, va a seguir esta lógica, ¿bien? Entonces, segundo punto. Tercer punto, ¿ya? Es señalar la imposibilidad de una regresión al infinito en la serie de causas y efectos. ¿Qué significa esto? Estábamos hablando que en lo que nos rodea, chicos, hay causas y hay efectos, ¿no? Los efectos son producidos por las causas, como les estaba hablando el ejemplo del fósforo y del celular. Ahora, dice Santo Tomás que hay una imposibilidad, es decir, que es imposible hacer una regresión, es decir, retroceder en la cadena de causas y efectos, retroceder hasta el infinito. No podemos hacerlo. Si nosotros, bajo por el ejemplo que les he dado, el fósforo, de cuando prende un fósforo, tenemos un efecto que ha sido producido por una causa, que es la fricción. Vamos más atrás, podríamos decir que tenemos un efecto que es la misma existencia de la cajita de fósforos, ¿ya? Ese es un efecto producido por una causa. ¿Cuál es la causa? Que se han talado árboles y se han hecho los fósforos, ¿ok? Podemos seguir regresando. Podemos decir que tenemos madera como materia prima, ¿ya? Un efecto. La causa es que un albañil o un trabajador vio un árbol, lo taló y lo cortó y tenemos madera como materia prima.
Y así podíamos regresar. Pero Santo Tomás dice, no es posible hacer una regresión al infinito en la cadena de causas y efectos. O sea, no nos podemos ir hasta atrás de manera infinita, sino que siempre va a haber un principio, un momento que origina toda esta cadena de causas y efectos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces, estas son las tres ideas, ¿ya? Que, sí, ya sé, pues, Maricielo, pero bueno, ya, este, sí, ya sé que no se puede unir, pero por eso estoy grabando la clase para que lo puedan ver después, porque no entiendo por qué no se pueden unir. Hemos cerrado la sesión, hemos vuelto a abrirla y no entiendo por qué, ¿ya? Pero ya, que vean la clase en tal caso después, por favor, díganles. Entonces, estas son las tres, la lógica que van a seguir estas vías que vamos a ver, ¿ok? Primero se observa un hecho objetivo. Segundo, Santo Tomás dice que aplica en todas ellas el principio de causalidad, las causas y los efectos. Y como tercera idea es que dice que no es posible hacer una regresión, es decir, regresar en la cadena de causas y efectos hasta el infinito. Siempre habrá un momento en el cual ya no hay más atrás, ¿ok? Vamos a ver la primera vía que se llama el primer motor, ¿ya? Dice aquí, partimos de un hecho objetivo. Todo el universo existe, en todo el universo existe movimiento. Todo se mueve, todo cambia. Esto es el hecho objetivo del cual Santo Tomás va a partir. Está observando el universo y vemos que en el universo todo se mueve, la materia se mueve, todo cambia. No solamente hablamos de movimiento, chicos, en el concepto de que el lapicero que se cae, o de que yo muevo cosas, o que los carros avanzan, o que una pelota pateo y sale volando. No, no solamente ese movimiento, sino un movimiento también que significa el cambio de las cosas. Yo dejo una manzana o un pedazo de carne al sol y la carne se va a malograr, se va a podrir, ¿no? Entonces ahí también hay movimiento, hay un cambio en la materia, ¿ya? Esto es a lo que se refiere Santo Tomás. Todo en el universo se mueve y todo cambia. Dice, además, observamos, observamos que todo lo que se mueve, otro lo mueve. Sucede como cuando vemos pasar una serie de vagones de un tren. Mientras los vemos pasar, suponemos que al principio de ellos está la locomotora, aquella que posee el motor que hace posible el movimiento de todo tren. A ver, vamos a ver. Vamos a seguir el ejemplo que dice acá. Imaginemos que estamos no sé, pues en medio en medio del campo y hay un riel del tren y estamos viendo pasar unos vagones de tren, un tren muy largo. Estamos simplemente viendo pasar vagones y vagones y vagones, ¿no? Entonces nosotros al ver este fenómeno, al observar esta situación, vamos a decir y vamos a entender y comprender que al comienzo de ese tren, ¿ya? Hay una locomotora, es decir, está el comienzo del tren, está la locomotora que tiene el motor y que está originando todo el movimiento de los demás vagones que estamos observando. Yo no observo a la locomotora, no observo el principio del tren, pero deduzco, comprendo que este se está moviendo porque hay algo que está originando este movimiento. Está la locomotora que posee el motor que hace posible que este tren se mueva. ¿Ok? Entonces, vemos como en este ejemplo y como en muchos otros en el mundo que nos rodea, que todo lo que se mueve porque otro lo mueve, porque hay un principio que lo mueve. Bien, si quisiéramos hacer una regresión al infinito en esta cadena de movimiento, sería imposible, como lo dice Santo Tomás, pues tendríamos puros motores intermedios, es decir, que fueron movidos por algo o por alguien. No necesariamente, perdón, necesitamos llegar a la existencia de un primer motor que haya dado movimiento a todo lo que existe. Bien, a ver, entonces no podríamos simplemente hacer una regresión al infinito. O sea, daríamos el tren, por ejemplo. Hay una locomotora que está jalando el tren, hay un motor, bien, pero el motor se mueve porque quiere, porque solo. No,
porque el movimiento del motor lo origina el combustible. Si el motor no tuviese combustible, no se movería, ¿no? El combustible también está en movimiento dentro del motor, entonces no podríamos hacer una regresión hacia el infinito, porque tendríamos puros motores, ¿ya? Intermedios, es decir, que han sido movidos por algo o por alguien. Dice, necesitamos llegar a la existencia de un primer motor que haya dado movimiento a todo lo existente. A este primer motor lo llamamos Dios, ¿ok? Entonces, esta es la deducción de Santo Tomás en la primera vía. Todo el mundo, todo lo que existe tiene movimiento, pero se mueve porque otro lo ha movido, porque otro lo mueve. Si quisiéramos regresar en una cadena de movimiento, en una cadena hasta el infinito, no podríamos hacerlo, porque no tendría final. Tendríamos que llegar a un punto que diríamos, hay un primer motor que nadie lo mueve, sino que él origina el movimiento de todos los demás. A este primer motor, Santo Tomás lo dice, lo conocemos como Dios, ¿ok? A ver, Giancarlo, eso lo voy a explicar en otro momento porque está fuera de lo que estamos hablando, pero a ver, al final lo puedo, lo puedo responder, me haces recordar, ¿ya? Ok, ¿se entiende esto, chicos? La primera vía, la primera explicación, el primer motor, ¿se entiende a qué nos referimos cuando hablamos de un primer motor? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ya, muy bien. Entonces, si se ha entendido, continuamos. Si no se ha entendido, pregunten, ¿no? No se queden con la duda. Bien, entonces, vamos a la segunda vía, ¿bien? La causa primera, así se llama esta segunda vía, la causa primera. Dice aquí Santo Tomás, partimos de un hecho objetivo, nuevamente. En el mundo que nos rodea, podemos ver que todo efecto es originado por una causa. Lo íbamos hablando antes de empezar esto, cuando hablábamos de las causas y los efectos, ¿ok? En el mundo que nos rodea, les decía yo incluso también, todo lo que vemos, todo lo que existe, son efectos producidos por una causa que es anterior, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un globo cerca, ¿ya? Tengamos un globo, imaginemos que tenemos un globo, y sin que nos demos cuenta, de pronto este globo se revienta y nos sobresaltamos. Por eso he puesto aquí esta imagen donde hay un gato travieso que está con un globo y que está a punto de reventarlo, y acá hay una persona que está durmiendo todavía, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos un globo cerca, y sin que nos demos cuenta, de pronto este globo se revienta y nosotros nos sobresaltamos, ¿no? ¿Ok? El efecto producido en nosotros es el sobresalto. Nos hemos sobresaltado. La causa de aquello, ¿ok? Es el globo que se ha reventado, y al hacerlo ha emitido un sonido estridente. El globo se ha reventado y ha sonado fuerte y nos ha hecho sobresaltar. La causa es el globo que se ha reventado y ha emitido un sonido. Bien, entonces esta es bajo este ejemplo la cadena de causa y efecto que estamos viendo. Si quisiéramos hacer una regresión al infinito, no nos sería posible, porque tendríamos una cadena de efectos, ¿ya? Tendríamos puros efectos sin una causa originaria. Es más, ningún efecto existiría sin una causa, ¿ok? Entonces, si quisiéramos hacer nuevamente una regresión al infinito, retroceder en la cadena de causas y efectos, no podríamos irnos hasta el infinito, no tendría fin, no sería posible, porque tendríamos solamente puros efectos, efectos tras efecto, ¿no? De hecho, en el ejemplo que estamos utilizando para aplicarlo, para seguirlo, em, el efecto es que el globo se ha reventado, emitió un sonido y nos ha sobresaltado, ¿no? ¿Ok? Perdón, esa es la causa. Pero también este fenómeno del globo reventado que ha emitido un sonido, también es un efecto. Es un efecto
que se ha producido por una causa. ¿Cuál sería la causa? Aquí en esta imagen, por ejemplo, es que el gatito agarró con sus uñas el globo y ¡pah!, lo reventó. Esa sería, sería la causa, ¿no? Pero también ese accionar del gato también es un efecto, también le precede una causa, y así sucesivamente. Tendríamos solamente puros efectos, ¿no? Y no llegaríamos a un principio. Es más, dice aquí, si sucede eso, puros efectos, sería imposible porque no existiría ningún efecto sin que haya una causa que lo produzca. Si no hay una causa, si el gato no hace así el globo nunca se revienta y nunca nos sobresalta. Es decir, ninguno de los dos efectos se habría producido. ¿Ya? Entonces, de modo que en todo lo que existe es necesario que haya una causa primera, una causa que haya originado, de la que hayan salido todos los efectos y todos los efectos que podemos ver en el mundo, que permita la existencia de todos los efectos. A esta causa primera la llamamos Dios, ¿ok? Entonces, en nuestro mundo, nuestra existencia, donde lo que nos rodea son efectos que podemos ver, efectos originados por causas, esta cadena de efectos nos va a llevar hasta una causa primera necesariamente. Esta causa primera es lo que nosotros conocemos y denominamos como Dios. Porque Dios no es un efecto, ¿no? No es un efecto, Él es la causa, Él es el principio de todo, ¿ok? ¿Por qué, Andrea? No entiendo. ¿Cómo que se contradijo? A ver, explícame, por favor, Andrea, no entiendo bien tu pregunta. ¿Cómo sí se contradijo? Ya, eh, entonces esta es la segunda vía, chicos. La causa tiene que existir necesariamente en una cadena de efectos sucesivos, como las que vemos en el mundo, ¿ok? Como todo lo que nos rodea, tiene que existir, perdón, en una cadena de efectos sucesivos tiene que existir una causa primera. Tiene que haber una causa que haya originado toda esta cadena de efectos. Tiene que haber un principio necesariamente, porque no podrían haber simplemente puros efectos. A este principio lo conocemos, lo llamamos Dios, ¿no? Principio de todo lo que existe. ¿Está claro, chicos, esto? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? A ver, Andrea, ¿me explicas mejor pues es tu pregunta? Porque no llego a entender por qué se estaría contradiciendo. ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Entienden? ¿Está claro? Sí, acá me he equivocado. Eso se debería decir. Acá la tercera vía no es causa primera, yo me he equivocado, ¿bien? Ah, ya, Andrea, ya, perfecto. Ok, si has entendido, excelente. Fiorella, no sé qué ha pasado. No sé por qué no podías entrar. No entiendo, en verdad. Pero bueno, ya estás aquí. Ya, entonces, a ver. Ya, entonces ya está clara la segunda vía. Perfecto. Vamos a la tercera vía, que no es la causa primera. Les estaba diciendo aquí que la tercera vía es el ser necesario. Yo me he equivocado acá al momento de tipear. Ya, este es un error mío. Error de tipeo. Ya. Entonces, la tercera vía, chicos, es el ser necesario. Ya, vamos a revisarla ahora. Partimos nuevamente de un hecho observable, partimos de un hecho objetivo. Existen los seres contingentes, ¿ya? Existen los seres contingentes en el mundo. Son aquellos, porque a ver, tú me puedes decir, ya, profe, ¿qué es un ser contingente? No entiendo. Ya, vamos a explicarlo. Son aquellos que no pueden darse la existencia a sí mismos, sino que su existencia deriva o depende de otro ser. A ver, los seres contingentes, entonces, lo que nos está diciendo son los seres, todo lo que existe, ¿ya? Todo lo que vemos, las personas, los animales, los objetos, todo lo que vemos, chicos, todos son los seres contingentes. ¿Por qué son contingentes?
porque su existencia, es decir, el hecho que existan, el hecho que estén acá, que los podamos ver, que algunos se muevan, tengan vida, etcétera, no depende de ellos mismos. Es decir, ellos no se han dado la existencia, sino que su existencia deriva o depende de otro, ¿ya? De otro ser, ¿ok? Otro ser es su principio, otro ser les ha dado la existencia, ¿bien? ¿Ok? ¿Se entiende? Estos son los seres contingentes. A ver, vamos a explicarlo en un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, un cantante entona una canción de la cual podemos percibir distintas, diversas notas musicales, ¿ya? Imaginemos a una persona que está cantando, un cantante está interpretando una canción, ¿bien? Con su voz está emitiendo sonidos y está emitiendo distintas notas musicales, distintas notas. Do, re, mi, o sea, todas las notas están siendo emitidas en el momento que él canta, ¿bien? A ver, cuando el cantante deje de entonar dicho canto, cuando deje de cantar, las notas dejarán de existir, pues el ser de la cual procedían ha dejado de cantar, ¿ya? Ok, entonces, una vez que este cantante, esta persona que está interpretando esta canción y que está emitiendo sonidos y por tanto emitiendo, creando notas musicales que podemos percibir, esas notas, esos sonidos van a dejar de existir una vez que ese cantante cierre la boca y deje de cantar. ¿Ok? Van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque el ser del cual procedían, el cantante, ha cerrado la boca y ha dejado de cantar. En este caso, las notas musicales son los seres contingentes que no pueden existir por sí mismas. Es decir, estas notas, estos sonidos, no pueden existir porque quieren, por sí solos. Y su existencia ha dependido de otro ser, que es el cantante que las emite. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende este ejemplo? Morazani, sí, no sé qué ha pasado, no entiendo por qué no podían entrar. Pero bueno, felizmente ya entraste. A ver, chicos, ¿se entiende este ejemplo ¿se entiende qué es un ser contingente? ¿Se ha entendido este ejemplo? Claro, Grace, las notas musicales serían los seres contingentes, ajá, como estamos diciendo. ¿Por qué? Porque las notas musicales, en este ejemplo, no pueden darse el origen a sí mismas, no existen porque quieren. No es que ya dicen, no es que la nota musical dice, ya, quiero existir, y solita, pum, emite un sonido, ¿no? No es así. Las notas, los sonidos, como en este ejemplo, existen siempre y cuando el cantante esté entonando la canción. Una vez que el cantante deje de entonar, deje de cantar, las notas, el sonido va a desaparecer, va a dejar de existir, literal, ¿no? Porque ya no hay el principio por el cual estaban siendo emitidas. Entonces, esto es un ser contingente. Un ser contingente, entonces, es aquel ser cuya existencia no depende de sí mismo, no existe porque quiere, no se ha dado solo a sí mismo la existencia, sino que la recibe de otro ser. ¿Ok? Así, en este mundo, chicos, todo lo que nos rodea son seres contingentes. Nadie existe porque quiere, nadie existe por sí mismo, porque se ha dado la existencia. Nosotros, las personas, tampoco somos, también, perdón, somos seres contingentes. Tú ni yo, nadie, ninguno de nosotros ha nacido porque ha querido. Nadie dijo, va, van a nacer ya, y nacimos. No, nada que ver, ¿no? Dios, nuestros padres se juntaron, y tú naciste, ¿no? Y así, chicos, en todo el mundo, los animales y todo lo que existe, las cosas materiales, los objetos también, son seres contingentes, ¿no? Ninguno existe por sí mismo. Buena pregunta, Carlos. ¿Dios es un ser contingente? No, eso es lo que vamos a ver ahorita al terminar esta vía. Dice, si quisiéramos hacer una regresión al infinito, no nos sería posible. Ajá. Porque tendríamos una sucesión de seres que no poseen en sí su propia existencia, ¿ya? Sino que la reciben de otro, de modo que nada existiría. Entonces, chicos, imaginemos una cadena, tenemos la cadena de todo lo que existe, de seres contingentes, de seres que hemos recibido la existencia
de otras personas o de otro ser, ¿bien? En esta cadena no podemos hacer una regresión hasta el infinito porque tendríamos una cadena de puros seres contingentes, ¿ya? Y estos seres, entonces, si no tuviesen un origen, si no tuviesen alguien que les ha dado la existencia, simplemente no existirían, no existiríamos. Entonces, es necesario que haya un principio, un ser necesario, no un ser contingente, sino un ser necesario. Dice aquí, necesitamos pues de un ser necesario, cuya existencia dependa de sí mismo y no la haya recibido de nadie más. Ese ser necesario, perdón, aquí también un error, ese ser necesario lo conocemos como Dios. ¿Ok? Entonces, siguiendo la lógica, todo lo que existe, todos los seres contingentes, no pueden existir si no hay un principio, un ser que no es contingente, sino que es un ser necesario, necesario para que todo lo demás exista, y cuya existencia no dependa de nadie ni de nada, sino de él mismo, y no haya recibido la existencia de nadie más, sino de él mismo, ¿no? Entonces, a este ser necesario, ¿ya? Que existe, como dice el nombre, de forma necesaria, lo conocemos como Dios, ¿ok? A ver. Jesús es un ser contingente. A ver, Eduardo, aquí en Jesús hay un tema muy particular. Jesús es un ser humano, ¿fue un ser humano como nosotros? Sí. En tal caso, ¿era un ser contingente que recibió su existencia de otro? Sí. Pero en Jesús hay una particularidad que no se da en nadie más en el mundo, ni se ha dado a nadie más. ¿Cuál es esa particularidad? Que Jesús es Dios. Que Jesús, que Dios que es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen y nació, se encarnó, se hizo carne como nosotros y nació de ella. Pero en tal sentido, Jesús como Dios no es un ser contingente, sino es un ser necesario. El caso de Jesús es un caso muy particular, muy especial, porque Jesús tiene dos naturalezas, ¿ya? La naturaleza divina como Dios, como Hijo, y la naturaleza humana como ser humano real que fue, ¿ya? Nosotros no, nosotros solamente tenemos naturaleza humana, no somos dioses. En cambio, en Jesús sí se dieron las dos cosas. Él era Dios porque es el Hijo, la Trinidad, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarna en el vientre de la Santísima Virgen y se hace hombre. Se hace hombre como nosotros. Y porque fue como nosotros, tenía naturaleza humana. Entonces, en él se daba, pues, el ser como Dios, ser un ser necesario, y como ser humano, ser también un ser contingente. ¿Ya? ¿Ok, Eduardo? Espero que se haya entendido. Ajá, muy bien, Andrea. Claro que sí, si Dios fuese un ser contingente, todo, o sea, es decir, nada existiría, Andrea, nada, absolutamente nada, porque nada tendría un principio. ¿De dónde hubiésemos salido todos si no hubiese un ser necesario? No, no existiríamos, no habría existencia, ¿ok? Grace dice, Jesús es único. ¿Cómo que único, Grace? O sea, en el caso que estamos diciendo, claro que sí. No hay nadie, no hay otro caso en la historia de la humanidad de un ser humano que sea Dios. El único es Jesús, ¿no? Porque Dios se encarnó solamente en el vientre de la Virgen y nació Jesucristo. Entonces Jesús, en ese sentido, sí es el único caso de alguien que es ser contingente, pero que sí, principalmente es el ser necesario, porque es Dios mismo. ¿Ok? Ya chicos, entonces acá esta es la tercera vía, la causa, perdón, no causa primera, sino el ser necesario. Entonces hemos visto las tres vías de Santo Tomás, ¿ya? La, el motor inmóvil, la causa primera y el ser necesario. Tres vías de las cinco por las cuales Santo Tomás, viendo el mundo que lo rodea, pudo comprender, llegar a entender la existencia de un ser como Dios, ¿ok? Sí, sí, José, pero no entiendo a qué va tu pregunta. Entonces, a ver, aquí chicos, en la siguiente página les he puesto un cuadro, ya, es un cuadro para que les va a facilitar un poco
que le va a facilitar un poquito comprender y aprenderse bien este tema eh, de de las vías de Santo Tomás, ¿ya? A ver, ya está, ya está. Está con otro nombre, pues yo que sé que es él. Ya, entonces, en este cuadro, chicos, lo vamos a ver un poco más detallado, perdón, resumido, para que puedan eh, tener los datos principales, ¿ya? Por ejemplo, dice aquí las vías, ¿no? La primera, la segunda, la tercera. Hecho objetivo, hecho que se observa, que existe. Primera vía que hemos hablado, la del motor inmóvil. Existe el movimiento, decía Santo Tomás, por ahí ha partido, ¿no? El hecho objetivo. La argumentación que Santo Tomás emplea es todo lo que se mueve, otro lo mueve. Entonces aquí dice, no podemos hacer una regresión al infinito, dado que tendríamos puros motores intermedios y por tanto nada se movería. Se necesita de un primer motor, a este primer motor lo vamos a llamar Dios. Entonces punto de llegada, primer motor. Bien, y así las dos. Segunda vía, el hecho objetivo, la argumentación y el punto de llegada, lo que deducimos. Necesitamos una primera causa. Y finalmente, la tercera vía, que parte del hecho de que existen seres contingentes, ¿ya? ¿Qué cosa es un ser contingente? Dice aquí. Y luego que es imposible hacer una regresión al infinito porque se necesita de un ser necesario, que conocemos como Dios, y es el punto de llegada de esta vía. ¿Ok? Entonces este cuadro es para que lo vean de manera más sintetizada y lo puedan aprender y explicar después cuando se les pregunte. ¿Ok? Bien, a ver, ¿se ha entendido? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? No sé qué, Eduardo, ¿no es Cubas? Porque me dijeron que Sebastián Álvarez me ha dicho que acepte a Cubas, pero la única persona que estaba en la sala de espera era él. Era él. Entonces, este es el tema de ahora, ¿ok? Entonces, la siguiente clase vamos a hablar un poco ya acerca de cómo llegamos al conocimiento de Dios, ya no por medio de las criaturas, sino por medio del hombre, es decir, por medio de nosotros mismos, observando y reflexionando acerca de nuestra propia existencia, ¿ok? Eso vamos a tocarlo un poquito más la próxima clase, de manera más, también más profunda, ¿ya? Ya para terminar, les voy a mostrar un video que resume un poquito lo que hemos estado hablando ahora, ¿ok? Ah, entonces no es Cubas. A ver, lo voy a sacar entonces. Ya. A ver, vamos a ver un video. Entonces, a ver chicos, un momento, voy a ponerlo. Ya, sí, Vigaray, no hay problema. Sí, 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 claro que sí. Ya chicos, a ver, voy a compartirles el video y ya con esto acabamos. A ver, ¿se puede ver? Ya, a ver, vamos a ponerlo. ¿Hay pruebas sobre la existencia de Dios? Si tú crees en Dios es porque estás seguro que existe. Y pueden haber muchas razones para asegurarlo. Un encuentro con Dios, una experiencia,
un testimonio de fe vivido por alguien más, pero ¿la existencia de Dios puede ser comprobada por la filosofía? Los antiguos griegos ya se hacían esta pregunta. Posteriormente, teólogos como Tomás de Aquino investigaron más a fondo esta cuestión. Existe, por ejemplo, el argumento sobre la necesidad de una primera causa, una causa que es el principio de todas las cosas, sin ser ella misma causada por nada. Parece complicado. Y de hecho lo es un poco. O por lo menos, si no se ha estudiado filosofía, no se está familiarizado con el lenguaje técnico. Podemos trazar el esquema básico del argumento. ¿Y qué mejor que iniciar con el significado de la palabra causa? ¿Qué es una causa? Para muestra, un botón. Un engranaje mueve a otro engranaje. El primero es la causa. El segundo es el efecto. Causa y efecto se pueden encontrar por todo el mundo, no solo en los engranajes. Otro ejemplo es la lluvia, que puede ser la causa de que una planta crezca. La corriente eléctrica puede ser la causa de que la lámpara tenga luz. Y si un padre le traslada a su hijo una antorcha encendida, el papá debe considerarse como la causa de que la antorcha encendida esté en manos de su hijo. Estos son ejemplos al azar de causa y efecto. Si los vemos de cerca, podemos observar lo siguiente. Correcto. Hay dos tipos de causas. En estos dos ejemplos el efecto permanece mientras la causa ha cesado su actividad. La planta puede crecer por causa de la lluvia y continúa creciendo incluso cuando ha cesado de llover. De la misma manera, el niño puede seguir deteniendo la antorcha dada por su padre y ésta seguirá ardiendo aun cuando el papá se haya ido. Sin embargo, con los otros dos ejemplos es muy diferente. Aquí vemos que el efecto cesa tan pronto la causa no esté activa. El efecto depende directamente de la causa. Si la corriente eléctrica no se activa, la luz se apaga. Si el primer engranaje no se mueve, el segundo se detendrá. En estos dos casos el efecto depende de la causa, aquí y ahora. Ahora ampliemos estas relaciones agregando más elementos, creando lo que se llama cadena casual. Esto nos dará una diferencia más clara. Es fácil en el caso de los engranajes, solo agregamos más de los mismos. En el caso de la lámpara podemos agregar una planta hidroeléctrica y un río. El río hace funcionar las turbinas que están conectados a los generadores que provocan electricidad, y la cual a su vez hace que la lámpara emita luz. En el caso de la planta podemos agregar al sol como una causa principal. Este causa la evaporación del agua, la cual se convierte en nubes. Las nubes se condensan y causan lluvia. Y la lluvia hace que la planta crezca. En el caso del niño, podemos decir que su papá ha recibido la antorcha de su padre, la misma que él recibió de su progenitor, y así sucesivamente. Cada secuencia de causa y efecto ha sido ampliada para formar una serie de causas, a la que llamamos una cadena de causas. La diferencia de los dos grupos es ahora más visible. En estos dos ejemplos vemos claramente una secuencia temporal, mientras que las otras dos muestran una cadena de causas que dependen de cada elemento en el aquí y el ahora. Bueno, ahora hagamos la pregunta crucial. Estas cadenas causales se requieren de una primera causa, una causa que cause sin ser ella misma causada por ninguna otra causa. En el caso de la secuencia temporal no es, lógicamente hablando, necesario que tenga una primera causa. Es posible, al menos en teoría, que se agreguen más elementos a la cadena al infinito y más allá. En el caso de las secuencias contemporáneas esto no es posible, porque en estas cada elemento depende directamente o inmediatamente del elemento anterior. De hecho, su mismo poder para actuar con una causa en cualquier momento dado depende de la causa que la precede. Sin esa causa anterior no podría afectar nada. Si tratamos de expresarlo con números,
Podríamos decir que cada elemento de la secuencia es un cero. Solo debido al elemento anterior, este cero se activa convirtiéndose en un elemento con valor de 1. Una cadena causal de esta naturaleza puede ser infinita y sin una causa primera, en un número infinito de ceros, pero sin efecto alguno. Ahora, cuando hay un efecto, tiene que haber una primera causa. Esto es, para los seres existentes, tiene que haber una primera causa. Y esta primera causa es Dios. Allí lo tenemos, la prueba de la existencia de Dios. Aunque debemos reconocer que en sentido estricto este argumento no demuestra la existencia del Dios en el cual creemos, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, demuestra que es razonable sostener que hay algo que es llamado Dios. Ya, muy bien, chicos. O sea, entonces eso es lo que hemos explicado un poco en esta clase, ¿no? Es tratar de comprender, y es decir, llegar a entender que es razonable, es decir, que por nuestra razón, por nuestra mente, podemos comprender que es razonable, que existe Dios, ¿ok? Ese es el propósito de estas vías que Santo Tomás planteó y que hemos podido revisar en esta clase, como lo dice al final del video. No hemos hablado aún del Dios cristiano ni del Dios de otras religiones, sino hemos hablado en general de un ser superior, de un Dios que es principio de todo lo que nosotros vemos y conocemos, ¿ok? Bien, chicos, nada más. Entonces, acá vamos a terminar. ¿Alguna pregunta, alguna duda?